presidente de las bancadas. ¿Quién no recuerda a Adolfo Olaechea Caguas, el embajador de Sendero Luminoso, el embajador del terror en Europa, recientemente capturado esta semana por la Interpol en Almería, en España, el encargado de recaudar fondos para Sendero Luminoso en Europa? Algunos lo califican de loco, de extravagante, de excéntrico, pero más allá de las calificaciones, sus actividades causaron un grave daño al Perú y a los peruanos. Veamos el reportaje de Carlos Orbegoz. El pasado jueves 3 de julio, este hombre de marcadas ojeras y blanca cabellera fue detenido en un hotel de la ciudad española de Almería. Su nombre es Adolfo Olaechea Caguas, tiene 59 años y por mucho tiempo ha sido sindicado por la justicia peruana como el vocero de Sendero Luminoso en Londres. Pero, ¿quién es verdaderamente este hombre? ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Y qué es lo que piensan quienes fueron sus más cercanos amigos y lo recuerdan simplemente como el loco Olaechea? Prácticamente todo el mundo lo conocía como el loco Olaechea. Y después ya yo lo dejé de ver. Pasaron años y de repente en el 67, me parece, yo vivía en Londres. De repente estaba en una esquina con unos amigos y de repente, ¿quién pasa por ahí? Olaechea. Quiero subrayar sus cualidades de hipnotizador. Yo lo he visto hipnotizar a amigos. ¿Cómo era eso? Era una cosa muy curiosa que a todos nos llamaba la atención. Belaunde, Alan García, Fujimori, and especially Fujimori, which is the most cruel, the most villainous. A fines de 1992, cuando Sendero Luminoso ya había mostrado toda su barbarie y cuando su máximo líder ya había sido enjaulado y exhibido con traje a rayas, desde Londres y junto a los padres de Augusta Latorre, la fallecida esposa de Guzmán, Adolfo Olaechea hacía una de sus más célebres presentaciones públicas cuestionando el encierro de Guzmán. Que denunciamos la farsa montada por el señor Fujimori y sus asesores de inteligencia, principalmente el señor Vladimiro Montesinos, en contra de la reputación y del buen nombre del doctor Abimael Guzmán Reynoso, el presidente... Para ese entonces, Olaechea ya era identificado como uno de los voceros de Sendero Luminoso en Europa y señalado como un recaudador de fondos para la organización. 34 años atrás, en el Colegio La Inmaculada, Adolfo tampoco pasaba desapercibido. Uno de sus ex compañeros de carpeta, el sociólogo Rafael Roncayolo, lo recuerda con nitidez y no puede evitar una sonrisa al recordar a quien ahora espera una orden de extradición en España. Entonces yo lo recuerdo más bien como es un personaje que, como dicen en el teatro, sobreactuaba, digamos, ¿no? En Corte Medias había un patio en el que tradicionalmente jugaba la sección A contra la B, y alguien inventó que este era el juego de la A y la B contra la Olaechea, porque el personaje que jugaba contra todos y que, como digo, sobreactuaba, ¿no? Cuando estábamos en quinto y media, yo decidí inscribirme al Partido Demócrata Cristiano, le conté y él fue y se inscribió conmigo, ¿no? Después estuvo en la izquierda, después estuvo en la Acción Popular. Entonces, no me lo puedo imaginar integrando una red orgánica de una organización dedicada a matar. Adolfo era el mayor de 4 hermanos de una familia medianamente acomodada que al acabar el colegio pasó a estudiar letras en la Universidad Católica. Era un sujeto sumamente extravagante. Es cierto que era una época donde todos éramos muy politizados, ¿no es cierto? Era el comienzo de la Revolución Cubana. Pero él era más radicalizado todavía, más estrafalario también, más escandaloso. En el año 61 yo tenía 19 años, calculo que Adolfo Olaechea tendría 16, 17, y luego frecuentábamos mucho lo que en esa época era tan común, que eran los cineclubs, las conferencias y todo aquello que constituía la vida inicialmente intelectual de nuestra juventud. El historiador Luis Enrique Tort recuerda no solo sus ocurrencias y sus desbordes verbales en los patios de la universidad, sino también una cualidad que hasta hoy era completamente desconocida. Porque él nos decía que él tenía esos poderes de hipnotizar y como muchachos de esa época le hacíamos bromas, y un día le dijo a uno de ellos que se pusiera sobre unos sillones
de forma tal que por el lado de las piernas estaban reposando ellas sobre un sillón y la cabeza en otros. Y entonces empezó a hablarle hasta que lo durmió. Y después de dormirlo, le dijo que era como una especie de tubo de fierro, de material muy duro, su cuerpo. Este hipnotizado se quedó tieso y rígido en los extremos. Pero eso no era todo. Su fascinación por la cultura egipcia quedó reflejada en un poemario que parecía extraído de un milenario sarcófago. Él hablaba como si fuera Amon-Ra o Osiris, una cosa faraónica, en tono faraónico además. Que si mal no recuerdo se llamó Canción o Canto a Atón, no estoy seguro exactamente del título, pero el canto se refería al famoso faraón Akenatón, que como sabemos produjo una revolución profunda en el Egipto antiguo, ¿no? En 1967, tras su paso por las aulas de San Marcos, Adolfo Olaechea se fue a Inglaterra. Pero a pesar de eso, fue muy difícil perderle el paso. Yo no me acuerdo bien cómo era la cosa, pero sé que terminó fundando una especie de partido maoísta inglés, del cual era el jefe, además. No sé por qué era el jefe del partido maoísta inglés, pero así era. Y después se dedicó a una serie de pequeños negocios, como por ejemplo alquiló un cine de barrio de Mala Muerte. Supe que allí estaba llevando adelante un programa de cine, según el cual tenía una salita de proyección de películas, como los cineclubs de Lima o de la época en general, que creo que no fui, pero me contaron, y él mismo me lo dijo, me parece, daba películas de carácter social o de carácter político. Pero tenía su público. Ahora también hay que tener en cuenta que en Londres de esa época era un Londres muy especial, es el Londres de los Beatles, de los Rolling Stones, de los hippies, el Londres de haga el amor y no la guerra, el Londres de la locura. Entonces había mucho espacio para la locura. Era un loco más. Exacto. Dedicado a sus actividades cinéfilas, se casó en 1970, volvió al Perú en el 79 y regresó a Europa en el 84. En 1990 vino a Lima para casarse por segunda vez con una holandesa y de inmediato regresó a Londres, donde se instaló definitivamente con ella. I received a phone call from the police in Almería on the Thursday morning at about, I can't remember exactly, but I think it was at about 10 o'clock in the morning. I was working, I was sitting at my desk at my computer, and I received a phone call, and I just thought it was a client, and then I was very surprised and a bit shocked to hear that it was a phone call from the police in Almería who told me that Adolfo had been arrested, and I asked them why, and they said they could only tell me that he had been arrested on an Interpol warrant. But of course I had no idea, and Adolfo had no idea that there was, you know, an order for his arrest. If he had known that, you know, I don't think he would have gone to Spain. Él ha llamado al partido. Esto es lo que Adolfo Olaechea Caguas decía a fines de 1992 desde Londres. Los revolucionarios peruanos vamos a probar de que el líder del partido ha dejado ya todos los planes necesarios, incluso en su última intervención, cuando le ha mostrado Fujimori en esa caja denigrante para Fujimori, no para el presidente Gonzalo. Él ha llamado al partido y al pueblo peruano a implementar la quinta campaña. ¿Pero a usted le parece caballeroso lo de Tarata, por ejemplo? Ah, usted está hablando de Tarata porque por ahí vive usted. Pero vamos a hablar de los... ¿También iría por Tarata o no? de aldeas campesinas. ¿En qué distrito nació usted, señor? Y bombardeadas por el Estado peruano reaccionario para mantener un Estado reaccionario de explotación. Adolfo Olaechea Caguas había sido sentenciado en 1992 por el delito de terrorismo y hoy caía preso en España enfrentando una probable extradición acelerada que él ha decidido aceptar, pero a la que su familia se niega tajantemente. Aquí en Europa, en España, pues las decisiones de este tipo pues no la puede tomar, pues, sobre todo si hay un matrimonio no la puede tomar una sola persona, sino los dos, el hombre y la mujer. En este caso, claro, una decisión de esta naturaleza, que es una extradición en la cual puede conllevar a que este matrimonio pues se separe, porque puede ocurrir eso perfectamente, pues la mujer creo yo que tiene la posibilidad y la potestad de intervenir.
But I can tell you for 100% that Adolfo is not a member of the Shining Path, and he has never ever said that he was. He has always denied it, because he is not. Adolfo has been living in London for the last 20 years, and he made one little visit to Peru in 1990. I'm sure that Adolfo, is against, does not welcome, deaths from anybody, whether they were caused by Sendero or by the military in Peru. It's always sad when people happen, unfortunately, in wars, people die. Bueno. But Adolfo has never been happy about anybody being killed in Peru. Adolfo is an intellectual. He is, a Maoist, and that is not a crime. It is not a crime to speak out against the government, especially a government, that commits crimes, and a government, that we now know, Fujimori, there has been a lot of corruption and a lot of crimes and violation of human rights. Ahora, la justicia peruana tiene plazo hasta el 31 de agosto para garantizar por escrito que, de ser extraditado, Adolfo Olaechea será juzgado de acuerdo a ley. Mientras tanto, su abogado, un guanuqueño que emigró a España hace 11 años, trata de convencer a su cliente que retrocede en su decisión de ser extraditado de forma simplificada. Por ese caso, porque es muy difícil, sería una extradición. Claro, lo que complica el tema para esta parte, para esta defensa, es el hecho que el señor Olaechea pues acepte la extradición simplificada. Claro. Vamos a ver si en el curso de los días pues cambia de parecer. Pero ustedes ya han hecho un pedido para revertirlo ya. No, no lo hemos hecho. Ah, no lo han hecho aún. No, yo pensaba hacerlo, pero no puedo opinar pues en criterio diferente que mi cliente. I am very worried that if Adolfo goes to Peru, I would, I wish that I could feel confident, that he would receive a fair trial. If I was convinced that the judiciary system and that the authorities in Peru, that the situation in Peru was such that Adolfo would be guaranteed a swift and a fair trial, then I would have no worries, because I know that he is completely innocent. Yo dudo mucho, francamente, que no lo puedo imaginar como terrorista, como calculando planes de ataque, de coches bombas. Más bien era un sujeto extravagante, radical verbalmente, un revolucionario teórico, pero ni siquiera un revolucionario práctico, sino más bien utópico, más bien chiflado, diría yo. El loco Olaechea, como le decían sus amigos de la juventud, terminó siendo preso de sus desproporciones ideológicas y verbales. Ahora, solo le queda aclararle a la justicia peruana cuál fue su verdadero vínculo con Sendero Luminoso y demostrar que, como dicen quienes confían en él, solo fue un hombre que en medio de sus erráticas y revolucionarias ideas, simplemente se fue de boca. ¿Cuál es la verdadera magnitud del fenómeno terrorista, la de la amenaza de Sendero Luminoso en el Perú de hoy? Cuando regresemos vamos a estar aquí en nuestros estudios con el director general de la DIRCOTE, el general Marco Miyashiro. Él nos va a decir todo lo que necesitamos saber. ¿Cuándo? ¿Quién no recuerda a Adolfo Olaechea Caguas, el embajador de Sendero Luminoso, el embajador del terror en Europa, recientemente capturado esta semana por la Interpol en Almería, en España, el encargado de recaudar fondos para Sendero Luminoso en Europa? Algunos lo califican de loco, de extravagante, de excéntrico, pero más allá de las calificaciones, sus actividades causaron un grave daño al Perú y a los peruanos. Veamos el reportaje de Carlos Orbegoz.
El pasado jueves 3 de julio, este hombre de marcadas ojeras y blanca cabellera fue detenido en un hotel de la ciudad española de Almería. Su nombre es Adolfo Laechea Caguas, tiene 59 años y por mucho tiempo ha sido sindicado por la justicia peruana como el vocero de Sendero Luminoso en Londres. Pero, ¿quién es verdaderamente este hombre? ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Y qué es lo que piensan quienes fueron sus más cercanos amigos?